hoy estaré terminando o cerrando esta serie de Sigue al hombre del cántaro. Y los que no vieron, obviamente, los que no vieron la primera o la segunda parte, pues están ahí en YouTube o en la página del Facebook del Centro Internacional de la Familia. Para mí ha sido de edificación también, porque a veces la gente piensa que cuando uno habla acá es para soltar para allá, pero nosotros somos edificados, los predicadores y los maestros somos edificados, ¿verdad? Cuando estudiamos, cuando leemos, cuando escribimos. De la misma manera tenemos crecimiento por la palabra del Señor. ¿Qué tal si regresamos a Lucas capítulo 22? Estamos usando de base este pasaje, Lucas capítulo 22, versos del 7 al 12. Y antes decíamos, cuando lo tengan digan amén, pero ya eso no hay que decirlo, ¿cierto? Porque todo el mundo tiene la Biblia a la mano, que sea electrónica. ¿Está bien? O si no, acá me imagino que en la pizarra lo tienen también. Ahí está. Y hoy estoy de pláceme porque me están dando un monitor acá, mire qué bonito. Estaría bueno poner todo el bosquejo ahí, ¿verdad? Todo el bosquejo ahí para decir que no leemos. Ok, Lucas capítulo 22, en el verso 7 dice que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quiere que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Señor, gracias por esta oportunidad, gracias por la palabra. Te pedimos, Señor, que te glorifiques a través de todo lo que vamos a hablar en este día. Que tu Espíritu nos guíe, Señor. Que tu Espíritu nos lleve a la casa del Padre, Señor, para contemplar tu hermosura, para adorarte, para bendecirte, para crecer en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. All right. En la primera parte del hombre del cántaro vimos que Dios quiere cambiar en nosotros la mentalidad religiosa. ¿Se acuerdan de eso? Por mentalidad de reino. Mentalidad religiosa por mentalidad de reino. Y hay mucha gente que lucha con eso al sol de hoy. Hay mucha gente que va caminando por ahí diciendo: yo soy cristiano, yo soy evangélico, ¿verdad? Pero luchan, lo que realmente tienen es una experiencia religiosa y no operan en reino. Ahora, también Dios quiere cambiar en nosotros las experiencias pasadas. Hablamos, ¿verdad?, de cómo Israel cargó 400 años con una serpiente de bronce. No era necesaria. Transicionarnos de temporadas pasadas a temporadas nuevas. En la segunda parte estuvimos hablando sobre los procesos y vimos que son zonas de aprendizaje. Todo proceso o en todo proceso nosotros aprendemos, que desarrollamos carácter en él y que en ellos conocemos más a Dios. Ahora, hoy, al concluir, al cerrar, vamos a hablar sobre revelación. El hombre del cántaro nos enseña a nosotros lo que es
revelación. Y es que para el cumplimiento pleno de la misión del Mesías hay que transicionar de lo terrenal a lo espiritual. Ahora bien, y a lo espiritual, escuche bien, amados, a lo espiritual solo se llega por y con revelación. ¿Le fue revelado? O sea, para nosotros transicionar, para nosotros caminar en lo espiritual, porque de hecho la iglesia de Jesucristo debe estar caminando en lo espiritual. Solamente lo haremos por revelación. Ahora, ¿qué es revelación? Acuérdense que mi intención no es moverle moños a nadie. Mi intención es que aprendamos la palabra de Dios, que la asimilemos y que podamos caminar con ella hacia el propósito divino de Dios en nuestra vida. ¿Estamos claros? Así que cuando hablamos de revelación, y preste atención a esto, revelación, hacemos distinción entre revelación e inspiración. Ahora, ambas van tomadas de la mano. Mire bien, inspiración, entienda esto muy bien, inspiración es inhalar, es tomar aire a los pulmones. Si por ejemplo utilizamos una cita como segunda de Timoteo, capítulo 3 y verso 16, que muchos de ustedes conocen, esa cita dice que toda la escritura, algunos se lo saben de memoria, ¿cierto? Dice toda la escritura. Vamos, los tímidos, suelten eso. Toda la escritura es inspirada. Vamos a detenernos en esa palabra. La escritura es inspirada. Viene del idioma original, theopneustos. Ahora, ¿qué significa esa palabra en el idioma original? Quiere decir esta palabra que la escritura es soplada. Eso es lo que dice. Eso es lo que escribió el apóstol Pablo. La escritura es soplada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora bien, theopneustos es una traducción un poco inexacta. Para mis amigos los teólogos y los que estudian el texto sagrado, quiero decir también para aquellos críticos que dicen que la Biblia tiene errores y esta Biblia tiene error, pero esta tiene menos, aquello y lo otro, le doy la noticia y después lo hablamos. Ninguna Biblia tiene error, y eso tiene su porqué. Ninguna Biblia tiene error. Lo que ellas son variantes textuales. Eso es como yo darle una carta a usted y decirle tradúcela al inglés o tradúcela al portugués, ¿cierto? Usted tiene que adaptar lo que yo quise decir en esa carta, ¿ok? Para que se entienda, o que la gente que vaya a leer esa carta entienda lo que yo quise decir. Eso se llama variante textual. Ahora bien, que aquellos intérpretes cambiaron palabras, ¿verdad? Como quizá Casiodoro de Reina, Erasmo de Rotterdam, que fue quien tradujo el Nuevo Testamento al latín, ¿ok? Y así otros escritores y otros copistas pues cambiaron ciertas palabras y a nosotros nos llegaron no la palabra exacta. Eso pasó con inspiración. Ahora, en ese verso que leímos de segunda de Timoteo capítulo 3, ahí debería decir toda la escritura es exhalada, o toda la escritura es soplada y sale de Dios, manifestada por el Espíritu. En la Biblia los escritores,
Eso quiere decir, iglesia, que cuando Dios, o nos quiere decir que cuando Dios sopla sobre alguien, transmite vida, transmite poder y transmite revelación. La palabra revelación es de origen latino, que significa develación. Develación. Y develar es de correr o quitar el velo que cubre alguna cosa. Es manifestar una cosa que estaba oculto, que estaba en secreto. Es la misma palabra para Apocalipsis, la develación de Jesucristo. Entonces, revelación en sentido común no se refiere en sí a develar o hacer visible un objeto, una persona, sino a dar a conocer una verdad. El descubrimiento de una verdad por la acción divina, eso es lo que significa. El hombre no puede descubrirla por sí mismo. Por eso en Daniel capítulo 2 y verso 22, él dice que él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Quién lo revela? Lo revela Dios, lo revela el Espíritu de Dios. En Amós 3:7, usted conoce este verso que dice: porque no hará nada Jehová el Señor, sino que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, Dios nos manifiesta a nosotros lo que Él quiere. ¿Sabía usted eso? Dios te va a manifestar lo que Él quiere manifestar en tu vida. Y yo me acuerdo una vez, hace muchos años atrás, fuimos a una conferencias de varios predicadores y maestros anglos que tuvieron ese evento en esta ciudad. Y había uno de los predicadores, uno de los exponentes, que él dijo que le hizo una pregunta a Dios. Y le dice él al Señor: bueno, ¿cómo es que tú tienes ángeles que te adoran y te alaban por toda la eternidad y los tipos no se aburren? ¿Cómo es que están diciéndote santo, santo, santo y no se cansan? ¿Cómo es que te están adorando toda la eternidad? Eso no me cabe en mi mente. Óigame, usted se imagina. Bueno, era cuando nos castigaban y nos mandaban a una esquina a decir, a repetir varias veces: eso no se hace, eso no se hace, eso no se hace, eso no se hace. Y usted miraba y por hoy, ¿cuándo terminamos? Así que él tenía la pregunta para Dios que necesitaba una contestación. Y él estaba esperando esa contestación. ¿Cómo es que estos individuos están diciendo santo, santo, santo todo el tiempo y no se cansan? Y le dijo: Señor, no me voy a parar de aquí hasta que no me conteste. Insistió en la oración y dice que Dios le mostró, que le reveló, neusto, que es sopló, que él estaba en movimiento eterno. Y que en ese movimiento eterno, yo todavía no lo entiendo, pero así fue que lo escuché. Y no tengo que entenderlo, ¿sí? En ese movimiento eterno, el ángel cada vez ve una fase nueva de Dios nunca antes vista. En toda la eternidad que el ángel ha estado adorando a Dios, cada vez ve una fase de Dios nueva, y cada vez que la ve, comienza a decir: santo, santo, santo. Quiere decir que el ángel adora por fascinación. El ángel adora por revelación y no por obligación. La revelación es fascinante, una atracción irresistible. Quien adora a Dios sabe lo que está adorando.
Quien adora a Dios sabe lo que está viendo. Por eso el mundo te puede decir no adores. ¿Por qué estás adorando en dolor? ¿Por qué estás adorando en la enfermedad? ¿Por qué estás adorando cuando la muerte llega, cuando no hay finanzas? No, es que tú estás fascinada, viendo a Dios, viendo una fase nueva de Dios cada vez en tu vida. Y a falta de revelación, vengan los ritos y venga la repetición. Y caemos en ritos constantemente, hacemos lo mismo. Parece como, ¿verdad?, como aquellos que usan unas cuencas y cada vez Santa María, Madre de Dios, y te dicen lo mismo. Caemos en ritos, ¿Por qué? Porque no estamos fascinados con la gloria de Dios en nuestra vida. Falta la revelación de Dios en nosotros. Ahora, ¿cómo se revela Dios a nuestra vida? Mira, el verso 10 del capítulo 22 de Lucas que leímos, dice que él le dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Eso lo explicamos. Y él le dice: seguidle hasta la casa donde entrare. Iglesia, quiero decirte que Dios se te va a revelar mientras lo sigas. Dios se va a manifestar en ti mientras lo sigas. Y en ese proceso adquieres información y adquieres el conocimiento que necesitas para seguir al Señor. Y es que la revelación demanda obediencia. El verso 11 dice: y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. ¿Qué tenían que hacer? Hablar. Eso para los extrovertidos no es un problema, pero para los introvertidos sí. Necesitan ministración porque tienes que hablar. Había que hablar. Dios mandaba hablar. ¿Hablar qué? Hablar la palabra. Porque cuando obedeces, la palabra se manifiesta en ti. La palabra nunca se manifestará en tu vida si primero no hay obediencia. ¿Estamos claros? Eso incluye la revelación de Dios. Ahora, la revelación no ocurre sin que primero operes en obediencia. ¿Por qué? Porque lo único que complace a Dios de nosotros y desata su manifestación y su benevolencia es la obediencia. ¿Lo agarró o lo repito? Alguien dijo tratar de obedecer. Porque hay gente que dice: estoy tratando de obedecer. Diga aquí tratando, pastor, estoy tratando. Pues te voy a decir algo: tratar de obedecer no es obediencia. Tratar de obedecer es desobediencia. En Hechos capítulo 13, versos del 1 al 3, Dios se revela por medio del Espíritu Santo para revelar un ministerio. Lo vemos ahí. Esto nos lo enseñaron en la escuela dominical. ¿Se acuerdan? Dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Dice que ministrando, y esto de ministrando es siguiendo, es obedeciéndole. Estos estaban operando en obediencia. ¿A quién? Al Señor. Ayunando, dijo el Espíritu Santo. O sea, esto es Dios, ¿qué? Soplando, Dios revelándose. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea, Dios revelando un ministerio. Pero la pregunta es: ¿cuál es la revelación? Porque esto lo que trata es de yo seguir a un hombre que va con un cántaro de agua, que no es común en nuestra época, a la casa, al dueño de la casa, para que él nos revele cuál será el lugar donde tendremos la fiesta con Jesús. El verso 10 dice que él le dijo: he aquí, al entrar en la ciudad te va a salir ese hombre. Vayan, síganlo hasta la casa donde entrare. Ahora, esta es la revelación. El hombre está llevando un cántaro.
el hombre está cargando un cántaro y no se podían desenfocar porque hay un significado en ese cántaro. Lo que le estaba enseñando Jesús a estos hombres, solamente a Pedro, solamente a Juan. Y ya expliqué por qué fue solo a Pedro y por qué a Juan. Y cuando vieron a aquel hombre no se podían desenfocar. No podían dejar que la historia, que la mente, que la cultura los desviara del propósito de Dios, de lo que el Señor quería enseñarles. Y es que aquel cántaro tipificaba al hombre, a ellos mismos. Aquel cántaro somos nosotros. Nosotros somos las vasijas. El agua es la palabra de Dios. Aquel hombre cargaba un cántaro con agua. Él venía del pozo, y ese pozo donde él recogió el agua, ese es el pozo de la revelación. Los hombres cargan en los hombros responsabilidad. La revelación, iglesia, exige responsabilidad. Mire, 1 de Corintios, vamos a leer estos versos juntos. 1 de Corintios capítulo 2, versos 6 y 3, del 6 al 13. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablando sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. Esa es otra palabra que hay que arreglar y luego hablamos, porque ahí lo que habla es de la prognosis de Dios, pero eso es otro tema. Antes de los siglos, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Qué cosa? Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Recuerde que Dios está en movimiento todo el tiempo, mostrando una nueva fase de Él. Verso 10, pero Dios nos las sopló, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ojo a eso, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice el apóstol, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto quiere decir que la revelación es información divina, que es conocimiento revelado. ¿Para qué? Para expandir el reino de Dios. Entonces Dios le revela a los que va a usar para que el reino sea expandido, le revela su propósito y le revela su palabra. Porque lo que el Señor quiere en esta temporada es que usted escuche, se deje de cosas y comience a trabajar en pos de la expansión del reino de Dios. Porque estamos ocupados en tantas cosas, en el trabajo, en la casa, en la familia, en todo, y nos hemos olvidado de la misión de la iglesia, que es la expansión del reino. Ahora, el verso 10, repito, dice que al entrar en la ciudad le va a salir al encuentro ese hombre que va a llevar un cántaro. A él tenían que seguirlo hasta la casa donde entrar. Nota que la orden era seguirlo. ¿Seguirlo hasta dónde? Seguirlo hasta la casa, sin preguntas
en el camino sin distracciones, solamente al dueño, sin retroceder, sin mirar hacia atrás, como dice Hebreos capítulo 10 y verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Así que si retrocedes, pierdes el enfoque. Si retrocedes, aplazas el propósito de Dios para tu vida. Y hay gente que piensa o cree que no tiene propósito. Y déjame decirte que Dios puso propósito en todos los seres humanos que Él creó. Ahora, el Espíritu Santo tiene un papel esencial en revelar a Cristo al corazón del ser humano. Y esta revelación no es meramente intelectual. Esta revelación es espiritual, es transformadora y es vivificadora. Cuando seguimos al Espíritu Santo, que es lo que Dios, es lo que el Señor le está enseñando a estos hombres, vamos a trascenderlos. Pero para poder trascenderlo, tienen que pasar esta experiencia, este proceso. Es un proceso para crecimiento. Y seguir al hombre del cántaro o seguir al Espíritu Santo, la Escritura nos revela varias cosas. Número uno, que Cristo es el Hijo de Dios. Dice la Escritura que nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Esa es la primera enseñanza. Número dos, nos muestra a Cristo como Salvador y Redentor. O sea, que lo que hace el Espíritu Santo es que ilumina nuestro conocimiento. Por eso Juan 16:8 dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Está hablando del Espíritu Santo. ¿Qué más hace? Que nos revela la gloria de Cristo. Dice Juan 16:14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, todo este proceso es en el caminar. Desde que ellos salieron donde estaba Jesús hasta la casa del Padre. Nos guía a la verdad sobre Cristo, Juan 16:13. Pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad te va a guiar a toda verdad. ¿Y qué más? Nos capacita para vivir como Cristo, según 2 de Corintios capítulo 3 y verso 18, que dice que somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí amarrando el zapato para salir. Seguir al Espíritu Santo es una experiencia de cambios. Seguir al hombre del cántaro, para ellos eran procesos que traerían revelación. ¿Y cuál es el propósito central de todo esto? Número uno, revelar a Cristo, su identidad como hijo, su muerte y resurrección como Salvador y su gobierno como Rey y Señor. Iglesia, estamos destinados a seguir al hombre del cántaro. El Espíritu Santo tipifica al hombre del cántaro. Él sopló, selló la palabra de Cristo en nosotros, dio a conocer o nos dio a conocer el misterio por la revelación y nos llevó a la casa del Padre. Puesto de pie. Quiero decirles, cada uno de los que están acá, cada uno de ustedes son ese cántaro. Ese cántaro que pertenece a Dios. Ese cántaro que Dios quiere llenar con su palabra y con la revelación. Que quiere llenar con su espíritu
para que le conozcas, con el fin de que estés con Él en su casa, de que puedas entrar a la casa del Padre y de que celebres en su mesa la vida del Hijo. Quiero que inclinemos nuestro rostro y me gustaría que imagines ese momento y veas a ese hombre cargando ese cántaro, pero que ahora veas a Dios cargándote a ti. Que veas a Dios llenándote de su presencia. Que entiendas que no importa lo que has pasado en la vida, Él tiene propósito para ti y lo quiere cumplir. Porque aquí hay gente cargada de propósito. Hay personas que Dios ha llamado. Es más, hay personas que el Señor ha llamado hace mucho tiempo, pero se han desenfocado. Y el Señor quiere en este día que te reenfoques, porque hay algo que cumplir que no se trata de ti, sino que se trata de Él. Porque hay que llevar, no solamente nosotros irnos a la casa del Padre, sino llevar gente con nosotros a la casa del Padre. Que toda la iglesia caminemos en pos del Espíritu Santo al propósito eterno de Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad de entender y comprender esa revelación de tu Espíritu Santo a nuestra vida. Que el llamado como iglesia, como cuerpo, es seguirte, Jesús. Es seguirte, Espíritu Santo. Que no importa las aflicciones, los dolores, Señor, las enfermedades, las malas finanzas, oh Dios, los problemas en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra casa. El llamado es seguirte, 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 seguirte. Al hombre del cántaro, síguele.